En el día de hoy vamos a estar leyendo del libro de Colosenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículos 1 al 4. Como ustedes saben, estamos en las series Cómo conocí al Padre, y hoy culminamos con estas series escuchando el testimonio de Darío, cómo él conoció al Padre. Y estos son los versos que él escogió en el día de hoy para contarnos su testimonio de cómo conoció al Padre. Los encontramos nuevamente en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Amén. Los invito a que oren conmigo. Eterno Padre, te damos gracias por este día. Un día que nosotros no creamos, Señor. Te damos gracias por este lugar. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos juntos, Señor, para adorarte, para darte gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este momento las preocupaciones, esos pensamientos que nos pueden alejar de ti, Señor, se vayan. De tal manera que podamos escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre del poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén, amén, amén. Estamos terminando la serie de cómo conocí al Padre. Y durante las últimas 6 semanas ha habido una persona que nos ha contado cómo conoció al Padre. Yo soy el último, y yo creo que durante los últimos años que he venido predicando, nunca había contado mi testimonio completo. Había tomado partes de mi testimonio y los había usado como ilustración para los sermones. Pero esta es la primera vez que voy a contar mi testimonio y cómo conocí al Padre. Y no es hablar de mí, es hablar de Él y cómo obró conmigo. De tal manera que también, y es mi oración, tú también entiendas cómo obra el Señor, cómo el Espíritu Santo trabaja. Como ustedes saben, yo soy de Colombia. Nací en Colombia. Y nuestro país es un país muy lindo, como todos nuestros países en Centroamérica, Latinoamérica en general. Ustedes sabían que Colombia, por ejemplo, es el segundo país más biodiverse, no sé cómo se pronuncia biodiverse en el mundo, después de Brasil. Es beautiful. Y yo esperaría que ojalá ustedes también puedan estar algún día de vacaciones allí. También Colombia es uno de los países que tiene el mayor número de ethnical groups, o sea, grupos indígenas. Antes de la colonización por España, en el siglo XV, nosotros teníamos, de acuerdo a los historiadores, 85 grupos indígenas en todo el país. Y voy a usar una leyenda de uno de esos grupos para contar mi testimonio. La leyenda son los muiscas. Nació con los muiscas, y quizás algunos de los colombianos que están presentes saben de qué estoy hablando. Bueno, este grupo indígena vivía cerca de Bogotá, en un área donde había mucho, pero mucho oro. Había plata, había esmeraldas, bastante rico en piedras preciosas.
Y ellos creían que el Dios de ellos, el Dios de los muiscas, estaba en el fondo de un lago que se llama el lago Guatavita. Quiero que repitan ese nombre, Guatavita, Guatavita, ok. En ese lago ellos creían que Dios estaba, el Dios de ellos estaba en el fondo. Entonces la manera como lo adoraban es la siguiente: construyeron una balsa hecha en madera cubierta en oro, y allí se sentaba el cacique con otras personas líderes espirituales, y se colocaban allí y arrancaban pedaleando hasta llegar, pues paddling, hasta llegar a la mitad del lago. Y en el momento que llegaban a la mitad, el resto de del grupo estaban alabando al Dios de ellos alrededor del lago. En el momento que llegaba en la mitad, el cacique levantaba la mano y todos quedaban en silencio. Y en ese momento ellos empezaban a tirar el oro, las esmeraldas, las piedras preciosas. Esa era la ceremonia que llevaban. Y esto se llevaba frecuentemente. Bueno, los españoles, igualmente otros europeos, supieron de lo que estaban haciendo y empezaron a buscar la laguna de Guatavita con el propósito, por supuesto, de encontrar el oro y volverse ricos. Así nació la leyenda del Dorado. Así nació. Y si tienen la oportunidad de ir a Colombia y visitar el Museo de Oro, les voy a traer una foto de la réplica que los mismos indígenas crearon en oro, representando la ceremonia que ellos tenían. Es completamente en oro, es pequeña, pero muestra cómo estaban ellos. Incluso se cubrían en oro su cuerpo, de tal manera que con polvo de oro, de tal manera que cuando llegaban al centro también se lanzaban al agua para entregar al oro. ¿Qué pasó? Los europeos empezaron a saber sobre esto y empezaron a venir durante el siglo XVI y XVII a buscar este tesoro. Y muchas personas, de acuerdo a los historiadores, murieron en el intento. Murieron cruzando el Atlántico. Muchos de ellos se suicidaron. ¿Por qué? Porque vendieron todas las propiedades con el propósito de cruzar el Atlántico a buscar el Dorado. Porque ellos creían que si conocían el Dorado iban a tener paz, felicidad, dinero. Mi testimonio es similar al de los europeos. Yo tenía el Dorado también y quería buscar el Dorado a través de mi desempeño. Desde pequeño en el colegio, adulto, mi carrera profesional. Quería encontrar, sabía que trabajando fuertemente con mi trabajo iba a obtener, por supuesto, riquezas, y también iba a obtener reconocimiento por otros, iba a obtener también poder de cierta manera, y me dediqué sencillamente a hacer eso. Estudié ingeniería de sistemas y empecé a trabajar en Colombia, siempre buscando cómo llegar. En las compañías que trabajé con dos compañías americanas, cómo subía y cómo llegaba a subir hasta el siguiente nivel. Ustedes me preguntarán, espiritualmente, ¿cómo estaba? Bueno, era católico. Nací en una familia muy católica. Nosotros no faltábamos a la misa cada domingo. No faltábamos. Estudiamos la Biblia. Estudiamos también absolutamente el catecismo. El catecismo también lo estudiamos completamente. Asistía fervientemente. Pero mi idea del evangelio consistía en cómo manejar el pecado de tal manera que mi tiquete para ir al cielo lo podía mantener. Es decir, fui bautizado, yo creía, ya fui bautizado, luego ya tengo la posibilidad de ir al cielo. Ya estoy salvo, tengo mi tiquete para ir al cielo. Lo que tengo que hacer es manejar mi pecado. Lo que tengo que hacer es ir al Padre, pedirle perdón por mis pecados, estar bien con Él, de tal manera que yo podía continuar viviendo. Así lo estaba manejando, una especie de modelo de manejo del pecado. Y déjeme decirle esto: si no fuera por el pecado, no necesitaba a Dios. Lo repito,
Si no fuera por el pecado no necesitaba a Dios. Dios para mí lo necesitaba para que me perdonara mis pecados. De tal manera que yo tampoco cometiera ningún pecado capital muy serio y de pronto perdiera mi salvación. Ese era el evangelio que yo tenía. ¿Transformación? No. ¿Dejar de pecar? No realmente. Cuando iba al sacerdote sí iba arrepentido, pero sabía que mediante esto podía yo llegar a tener mi salvación. No quiero hablar mal de la iglesia católica, porque conozco muchas personas y algunos de ustedes también están asistiendo a la iglesia católica. No dejen de asistir. Y si ustedes siguen a Jesucristo, y conozco varios católicos que conocen al Señor y siguen a Jesucristo, pero estoy contando mi historia. No fue para mí lo que ocurrió. No fue para mí lo que ocurrió. Así que empecé a trabajar constantemente en subir hasta el siguiente nivel. ¿Cómo hago en compañías americanas? ¿Cómo hago? Noté dos cosas. Hablan bien el inglés. Toda esta gente que está subiendo como director habla bien el inglés y estudian acá algún tipo de administración o hacen un MBA o hacen aquello. Y yo postergué incluso llegar a casarme joven. La verdad no me interesaba con tal de seguir creciendo, y notaba que estaba trabajando, que funcionaba. Renuncié, vendí todo, me vine a Estados Unidos a estudiar administración, volví otra vez a Colombia y funcionó. Tuve otra promoción, otra compañía que empezó a trabajar muy bien. Finalmente conocí a mi esposa y le doy gracias que la hubiera conocido, porque parte de mi testimonio es que gracias a la influencia de mi esposa no dejé de alejarme tanto de Dios. Pero en todo caso yo seguía trabajando. Dios está lejos de mí. Dios es un Dios castigador. En Colombia, 25 años atrás, tuvimos un evento de secuestro por unos minutos, creo que horas, no recuerdo, pero fue para mí una eternidad. Ana y yo nos secuestraron en un secuestro rápido. Gloria a Dios que nos liberaron, porque había muchos testigos cuando esto pasó. Así que nos liberaron y gracias a Dios eso ocurrió. Y yo empecé a pensar, yo me voy de Colombia, me voy a ir de Colombia, porque empezamos a ver cosas extrañas y gente que aparecía en nuestra casa. Me voy a ir de Colombia, voy a vivir por lo menos 3 años y volver a Colombia. Esa era mi idea, no vivir en este país, pero lo hice porque sabíamos que estábamos de cierta manera como afectados en nuestra seguridad y no quería criar a mis hijos durante ese periodo así que empezamos a buscar, y con la compañía que estaba trabajando, debido a que yo era bueno en ventas y hacía mis cuotas, me llamaron y me dijeron: ¿por qué no viene a trabajar, Darío, con nosotros? Vamos a expandir el negocio en Latinoamérica. Y esa compañía es Compaq, y yo vine hace 23 años aquí a Houston. No nos hemos movido de acá. Y entonces empecé a trabajar con el mismo Eldorado. Continué, esto funciona, en Colombia funciona, voy a hacerlo acá. ¿Qué puedo hacer? Seguir trabajando fuertemente. Viajé tanto con Latinoamérica que mi hijo Andrés Felipe una vez salió al patio y vio un avión y le dijo a mi esposa Ana, empezó a decir: adiós papi. Mi hijo pensaba que yo era un piloto de un avión y que trabajaba en una aerolínea, porque casi nunca estaba en casa. Trataba así de lunes a viernes viajar y regresar. Trataba de hacerlo. Viajé más de 2 millones de millas. No me avergüenzo de contarlo. Fueron muchas noches fuera de mi familia. Pero de nuevo seguía con esa idea. Tengo que hacerlo porque con esto yo puedo llegar a ser feliz. Y empecé a romperme dentro de mí. Empecé a darme cuenta que este no era el camino. A pesar del éxito que tenía, empecé a sentirme vacío. Y gracias al Espíritu Santo, nosotros empezamos a asistir a otra iglesia, en donde empecé a entender mejor el sermón de cierta manera, porque la persona que estaba predicando era una persona como yo,
y entendía el mensaje que me estaba diciendo. E igualmente empezamos a asistir a cursos bíblicos y empezamos a estar en la palabra. Y fue así como encontré, particularmente en el libro de Colosenses. Porque el libro de Colosenses, Pablo escribió este libro de los Colosenses, para que lo tengan en cuenta. Él nunca conoció a los colosenses. Él escribió estando en una cárcel en Roma. Y escribe esta carta porque para los colosenses habían falsas creencias. Ellos estaban creyendo de diferentes maestros, estaban con varias herejías. Así que les escribe esta carta y les cuenta el evangelio. Es solo 4 capítulos y yo los invito a que lo lean. Solo 4 capítulos, la carta a los colosenses. Solo 4 capítulos. Y además habla de la parte de formación espiritual. ¿Cómo crezco yo realmente y me transformo para evitar seguir pecando? ¿Cómo yo logro una transformación a través del poder del Espíritu Santo? Y les voy a leer el capítulo segundo, el capítulo número 2, que fue el que empecé a entender que había un Eldorado, había un misterio mayor del que yo pensaba. Es en el capítulo 2, vamos a leer el verso número 2 y 3. Quiero que me acompañen con sus Biblias. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Quiero que lo sepan perdón, un momentico que aquí. Quiero que lo sepan voy a leerlo desde acá porque parece que quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Unidos en el amor, en comunidad. Pablo le está diciendo a los colosenses y a Laodicea: reúnanse en amor, tengan comunidad, oren unos a otros. Es exactamente lo que estamos haciendo en el día de hoy. Es exactamente lo que podemos tener disponibilidad con los estudios bíblicos. Únanse en amor, en comunidad, los unos a los otros. Y dice que las riquezas, porque si lo hacemos, las riquezas completas de entendimiento vienen a aparecer a ti. Y vas a entender que las riquezas y todo el conocimiento está en Cristo. En mi testimonio, Cristo realmente lo consideraba aquel que me permitió murió por nuestros pecados y por eso tenemos salvación y tenemos nuestro tiquete. Yo no tenía una relación personal con Cristo, no la tenía. Estaba buscando el conocimiento en otras partes. Leí sobre libros, lo voy a confesar, libros de New Age. Durante mucho tiempo también traté de mirar qué podía hacer para calmar y tener menos estrés. Nirvana. Incluso llegué a practicar Qigong y Tai Chi, que son unas prácticas orientales para poder tener calma en mi vida. Cuando yo me di cuenta acá, la riqueza la tengo en Cristo. Absolutamente todo el conocimiento lo tengo en Cristo. No tengo que buscar otra cosa, no tengo que hacerlo. El dorado es Cristo. El misterio de Dios no es un calendario de acontecimientos. Ojo con eso. El misterio de Dios no es un calendario de acontecimientos donde celebramos el nacimiento y muerte y resurrección de Jesucristo y nada más. Tengo mi tiquete. No, es una invitación. Es una invitación para que nosotros hagamos partícipes de lo que Dios está haciendo. El misterio de Dios, que creó un plan para redimir a todos nosotros antes de su segunda venida. Él nos llama y te llama a ti también para que te hagas partícipe de esto. Y adicionalmente, cuando lo haces, te santificas, vas a pecar menos por el poder del Espíritu Santo. Para mí, me abrió los ojos. Lo que tengo que hacer es seguir a Cristo y conocer a Cristo. Hay un proverbio en el capítulo 2, versículo 1 a 8, que también me impactó, que quiero leerlos a ustedes, que dice así: hijo mío, escucha las correcciones,
2, 1, 8. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor de la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y proteges a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Versículo número 1. Mira lo que te dice. Te dice, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Es decir, si tú aceptas mis palabras, aceptas la palabra de Dios, si tú la aceptas, todas las promesas que están en estos proverbios van a ser una realidad. Tienes que aceptarlo. Tienes que decir, sí, Padre, yo lo creo. Como el alumno que escucha atentamente al maestro y quiere ser como el maestro. Como el alumno que estudia para, por ejemplo, practica fútbol para aprender a jugar fútbol. Me encanta pescar. Aquel que va a pescar y quiere saber cómo pescar, me gusta la pesca en mosca. Tú ves cómo mi profesor me enseña para ser como él. Es exactamente lo que está diciendo. Acepta mis palabras, las enseñanzas como válidas, memorícelas y centra toda su atención en ellas. Los resultados es entender el temor de Jehová, entender el temor de Dios y encontrar el conocimiento de Él. Ahora dice también que protege a los de conducta intachable. Ahí es donde yo me di cuenta, ¿cómo puedo hacer para pecar menos? ¿Cómo puedo hacer para conocer a Jesús más? ¿Cómo puedo hacer para que este proceso de transformación ocurra? Y es en Colosenses, en el siguiente capítulo que leímos en los primeros versos, que yo quiero que vayan otra vez, por favor, capítulo 3, versículo 1 al 4. Y para mí el verso que me impactó es el verso número 3. Lo voy a volver a leer, dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. El verso 3, yo había muerto. El Darío viejo había muerto. Aquel que recibe el Espíritu Santo ha muerto a su vieja naturaleza. Eso me impactó. O sea, si esto es cierto, y si sigo lo que el proverbio, si esto es cierto, yo soy una nueva persona. Y en toda la Biblia lo vas a encontrar. Pablo lo dice, en Romanos capítulo 6 también lo dice. ¿Saben qué ocurre cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador? Hay una unión cósmica entre tú y Cristo. Hay una unión completamente, somos una sola persona. Cristo está escondido dentro de tu vida. Él está allí. Eres una nueva persona. Eso significa que yo morí con Cristo, que también lo dice bíblicamente Pablo, y resucité con Cristo. Mi pasado no es el pasado que tú tienes. Tu pasado es el pasado de Cristo. El futuro no es tu futuro. El futuro de Cristo es el futuro de Cristo. Tu futuro es el futuro de Cristo, quien está sentado a la derecha de Dios Padre. Y da dos comandos que me encantan, que dice, esos dos comandos, si lo leímos bien, da dos comandos en presente, no en pasado, no en futuro. Él dice, busquen las cosas de arriba. Y más adelante dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busquen y concentren. Es decir, busquen, otra traducción, la Reina Valera dice, piensen constantemente. Busquen
y piensen. Si uno va al griego y escucha la palabra busquen, es una palabra en griego que significa continuamente, no te rindas, busque las cosas de arriba y piensa en las cosas de arriba. Como yo lo interpreté, yo tengo un pie acá en la tierra y tengo otro pie en el cielo. Y continuamente, no solamente el domingo, sino también en mi momento de estar con el Señor, le decía: Señor, muéstrame las cosas de arriba. Muéstrame cuál es el siguiente paso para encontrar el dorado de cierta manera, para encontrar paz conmigo, para ver dónde estás tú actuando. Y ahí empezó una cantidad de cosas en mi vida. Me fascinó el tema de spiritual formation, de formación espiritual. Tomé un curso por 2 años. Me di cuenta que el lenguaje de Dios es el momento presente. El lenguaje de Dios es el silencio. Y los teléfonos que tenemos van en contra de eso. Van en contra de eso. La social media y todo lo que nuestros hijos tienen van en contra de eso, porque nos desconecta. San Juan John de Cross, no sé cómo traducirlo, él dice que el lenguaje de Dios es el silencio. Es el silencio. Y eso lo aprendí cuando yo empecé a estar en silencio y a entender que tengo que caminar con Él, un pie acá y un pie arriba, y decirle: Señor, muéstrame dónde quieres que yo participe como parte de tu restauración, como parte del reino de Dios. Y me empezó a mostrar esas enseñanzas también. Y de pronto, orando, escuché. Todavía yo estaba trabajando, orando, escuché: ve a la cárcel a servirme. Yo les confieso, nunca había estado en la cárcel en Colombia, nunca había estado en la cárcel acá. Y el Señor era un pensamiento sólido que no podía eliminarlo. Ve a la cárcel y sírveme. Ve a la cárcel y sírveme. Yo le dije: Ani, yo me decía, yo creo que hay un error acá. Yo creo que se equivocó el Señor. Yo vine a este país, yo trato de evitar la cárcel porque yo trato de evitarlo para ir allá, pero no es posible. Las palabras de Ani que me recuerdo dicen: obedece. Ok, voy a obedecer. Efectivamente, en la iglesia que yo estaba yendo, le pregunté a alguien: ¿aquí tienen un ministerio de prisiones? Porque nunca lo he escuchado, pero tienen. Déjeme ver, sí creo que hay alguien, déjeme ver, yo te respondo, Darío. Al final recibí un texto: sí, contacta a esta persona. La contacté, fui obediente. Y fui a la siguiente, dije: sí, Darío, claro, bienvenido. Mañana tenemos una reunión a las 7 de la mañana. Tenía mis conferencias telefónicas, no importa, yo voy. Y fui. Y después me empecé a reunir con una serie de personas que hacían prison ministry. Fue las cosas, ministerio de prisiones, fue las cosas más lindas. ¿Por qué? Porque durante los siguientes años empezamos a servir con los jóvenes, con una organización que se llama, primero con Prison Entrepreneurship, para ayudarles a salir de la cárcel y poder restaurar a las personas que salían, todas cristianas. En otra para los jóvenes, fuimos a los jóvenes, se llama Epiphany, se me olvidó el nombre, Epiphany. Fuimos a ver los jóvenes, entrábamos a las cárceles y pasábamos durante 3 días con ellos. Salíamos, por supuesto, no dormíamos allí. Pero el que más me impactó es Kairos. Kairos en griego significa el tiempo de Dios. Kairos ayuda a las personas adultas que están en la cárcel. Y empezamos a prepararnos, varias personas que estaban de diferentes denominaciones, empezamos a prepararnos y a orar por lo que íbamos a hacer durante esos 4 días. Y fue allí. Después entendí por qué me decía: sírveme en la cárcel. Porque fue allí que entendí que Dios es un Dios personal, que es un Dios de amor. En uno de los servicios de healing, de sanación que hubo en la cárcel en Huntsville, en la unidad llamada Wayne, sentí el amor de Cristo por mí, el amor de Dios por mí. I started writing, empecé a escribir todos como yo lo había
todos mis pecados de cierta manera, porque era de healing, pero lo lloraba y es algo indescriptible. Sentí la presencia del Señor. Sentí la presencia del Señor, no solamente nosotros que estábamos, sino los inmates, las personas también que estaban allí en esta reclusión. Fue algo que no olvido en mi vida, porque lo experimenté y me sentí con la aseguranza de que Él me había salvado, Y allí empecé a escuchar a personas latinas a decirme: usted tiene que predicar eso. Y yo decía: yo no quiero ser pastor. Usted tiene que hablar de Cristo, porque yo estoy acá debido a que mi papá vino y mi papá buscó el sueño americano y me descuidó. Yo fui criado por amigos que no fueron muy buenos y terminé en drogas o terminé robando. El testimonio, la invitación continuaba. Yo no quería ser pastor. Yo quiero estudiar en un grupo pequeño quizás, pero no quiero ser pastor. Estoy hablando que esto fue en el 2015 aproximadamente. Pero el mensaje continuaba y continuaba y continuaba. Así que continué orando: Señor, muéstrame el siguiente paso. Armamos un grupo pequeño en la iglesia en donde yo estaba, que era inglés, puro inglés. Tuvimos un entrenamiento. Queremos que sea líder. Yo dije: yo voy a ser líder si puedo tener este grupo pequeño en español. Y sucedió. El pastor también estaba predicando, estaba orando para que hubiera un grupo pequeño en español en una iglesia que es en inglés. Y así fue pasando el tiempo, orando hasta que Covenant llegó. Y ese es mi testimonio. Sencillamente renuncié y me dediqué a ser ministro, y no me arrepiento. Yo les digo que cuando tenemos a Cristo hay una sorpresa en la esquina con Él. Es la vida más abundante que tú puedas tener, es la vida más aventurada que tú puedas tener. Y es un mensaje para todos nosotros que venimos a este país, que estamos buscando de cierta manera el sueño americano. Pero primero tiene que estar Dios. Y no te va a abandonar y vas a crecer en tu profesión, pero si Él está primero, no tienes que volverte pastor, no tienes que volverte nadie que trabaja en una iglesia. Es que tienes que rendirte a sus pies y entender que Él te transforma, que Él es Él a que tienes que darle absolutamente todas las partes de tu vida. Y ese proceso de transformación toma tiempo, no te castigues por eso. Fue otra de las cosas que aprendí. Toma tiempo, pero siempre continúa, siempre, porque tú eres una nueva persona en Cristo. Yo quiero decirles que el lago de Guatavita que iniciamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les mencioné sobre los europeos? Ellos se equivocaron y no reconocieron a Dios porque estaban buscando precisamente las riquezas del oro. El lago Guatavita existe en Colombia. Les traigo una fotografía del lago en donde van a poder ustedes, está ahorita protegida por el gobierno. Queda apenas a 2 horas de Bogotá si tienen la oportunidad de ir. Pero ellos no entendieron ni siquiera la revelación de Dios en la naturaleza. No entendieron que aquí es divino, y esto fue tomado apenas hace 2 años. Así existe, así puede decir. Ellos se dieron cuenta que Dios no existe. Estaban completamente ciegos y trataron por el ánimo de conseguir dinero, trataron de destruir el lago. Le abrieron un boquete en el lado izquierdo. El lago nunca se pudo reducir nunca se ha reducido. No encontraron oro alrededor, pero mataron también indígenas y mataron a muchas personas con el ánimo de tratar de encontrar el dorado. Totalmente ciegos al poder del Espíritu Santo. Y yo quiero cerrar con esto. Tú dirás: pero no lo puedo hacer, no tengo el poder, no sé, me da miedo iniciar este proceso de transformación. Yo quiero recordarles el libro de Hechos de los Apóstoles.
Quiero que leamos Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, antes de que Jesucristo fuera llevado al cielo. El verso número 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a ser testigos, vas a ser testigos con tu vida, vas a ser testigos en el trabajo que tú estás haciendo, vas a ser testigos con lo que tú haces, y otros van a conocer que tú eres una persona especial. Tú eres una persona especial porque tienes a Cristo y tienes a Cristo. Esa es la invitación, amigos. No dejen que el sueño americano los destruya como los europeos. Primero Dios, entrégale todo a Dios y busca primero el reino de Dios. Piensa en el reino de Dios y Él va a ir abriendo las puertas para que tú hagas lo que Él desea que tú hagas para crecer el reino de Dios. Oremos. Oh Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, aun cuando nosotros no queríamos cambiar nuestro comportamiento, Señor. Antes de que te amáramos, tú nos amaste primero, Señor. Y yo te pido que el poder del Espíritu Santo llegue a todas las personas que están escuchando este mensaje, de tal manera que sus vidas puedan ser transformadas y que ellos se coloquen en la invitación a pensar, a caminar siempre en el reino tuyo, Señor. Te pedimos también que entendamos que tu lenguaje es el momento presente, que tu idioma es el silencio, Señor, de tal manera que podamos escuchar tu voz y glorificarte con todo lo que nosotros hacemos por ti. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén.